Yo estaba parada en el umbral de mi propia casa, con la maleta aún en la mano, cuando vi a esa víbora de paloma dirigiendo a 2 hombres que cargaban mi aparador del siglo XVIII hacia una camioneta. «¿Qué coño estás haciendo con mis muebles?», grité con una voz que ni yo misma reconocí. Mi nuera ni siquiera se inmutó. Me miró con esa sonrisa despectiva que tanto conocía. «Ay, Esperanza, qué susto me has dado. Pensé que volvías el martes. No te preocupes, solo estamos vendiendo esta basura vieja, que nadie quiere. La casa necesita modernizarse si queremos venderla bien». ¿Basura vieja? Mis piernas temblaron cuando vi a Ricardo, mi propio hijo, salir de mi dormitorio cargando cajas con mis cachivaches inútiles, como siempre los llamaba. «Mamá, es lo mejor para todos. Ya encontramos un asilo precioso en las afueras de Toledo. Tendrás compañía de tu edad, y nosotros podremos dormir tranquilos sabiendo que estás bien cuidada». Me quedé paralizada, viendo cómo desmantelaban 40 años de mi vida. Escuché a Paloma decirle al comprador: «Por 15.000 euros se lleva todo. Muebles, cuadros, estas estatuillas raras que tiene por todas partes. La vieja es una acumuladora compulsiva. No sabe distinguir entre tesoro y chatarra». Mi hijo asintió. Mi madre siempre fue muy sentimental con estas cosas viejas. Dice que tienen valor histórico, pero ya sabe cómo son los mayores con sus manías. 15.000 euros. 15.000 euros por todo. Se me nubló la vista. En ese momento, mientras veía cómo cargaban mis porcelanas de Sèvres como si fueran vajilla de mercadillo, algo se rompió dentro de mí para siempre. Pero había algo que estos ingratos desagradecidos no sabían, algo que ni siquiera mi difunto marido conocía completamente. Durante 40 años trabajando como restauradora en el Museo de Santa Cruz, no solo desarrollé un ojo experto para el arte, también construí un imperio silencioso que ahora iba a usar para destruir a quienes me subestimaron. Dejé que siguieran cargando mis trastos inútiles mientras sonreía por dentro. Acababan de robarle a la persona equivocada, pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí y cómo 2 hijos malagradecidos descubrieron que su pobre madre senil era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Mi nombre es Esperanza Mendoza, tengo 67 años y soy viuda desde hace 3. Nací en Toledo, en una familia humilde pero digna. Mi padre era ebanista y mi madre costurera, y desde pequeña aprendí que las cosas bellas no se regalan, se ganan con esfuerzo y se cuidan con respeto. Conocí a mi marido, Fernando, cuando tenía 23 años. Él trabajaba como administrativo en el ayuntamiento y yo acababa de conseguir mi primer empleo en el Museo de Santa Cruz como asistente de restauración. Nos casamos en 1979, en una ceremonia sencilla en la catedral, y nos fuimos a vivir a la casa familiar de los Mendoza en el barrio de San Martín. Fernando era un hombre bueno, pero sin ambiciones. Se conformaba con su sueldo, fijo, sus partidas de dominó en el bar de Pepe y sus domingos viendo el fútbol. Nunca entendió mi pasión por el arte, mi obsesión por aprender sobre épocas, estilos y técnicas. «Esperanza», me decía, «son cosas muertas. Mejor ocúpate de los vivos». Pero yo sabía que mi verdadero talento estaba en esas cosas muertas que él menospreciaba. Tuve a Ricardo en 1983 y a Carmen en 1986. Como muchas mujeres de mi generación, dejé mi carrera de lado para criarlos, pero nunca abandoné completamente mi pasión. Durante las siestas de los niños, estudiaba catálogos de subastas, leía revistas especializadas y mantenía contacto con mis antiguos compañeros del museo. Desde pequeños, mis hijos aprendieron a ver mi conocimiento como una excentricidad molesta. Cuando llevaba a Ricardo, con 8 años, al Greco y le explicaba las técnicas del maestro, él suspiraba. «Mamá, ¿podemos ir ya al parque?». Carmen era peor. A los 10 años ya me decía que mis charlas de museos la aburrían y que prefería ir de compras con las amigas. Fernando reforzaba esa actitud. «Déjalos ser niños, Esperanza. No todos tenemos que ser intelectuales». Pero yo sabía que no era intelectualidad, era respeto por la belleza y la historia, algo que mis propios hijos nunca desarrollaron. Cuando regresé al trabajo, con Carmen ya en el instituto, mis hijos ya habían construido una imagen de mí, la madre obsesiva con cosas viejas, la mujer que gastaba los fines de semana en mercadillos y tiendas de antigüedades en lugar de atender lo importante, que para ellos era lavar su ropa, cocinar sus comidas favoritas y darles dinero para sus caprichos. Ricardo estudió administración de empresas,
Se casó con Paloma, una mujer fría y calculadora que desde el primer día me trató como un estorbo, y se fue a vivir a Madrid. Sus visitas se volvieron cada vez más espaciadas y más tensas. Paloma siempre hacía comentarios sobre el desorden de mi casa, sobre mi manía de acumular trastos y sobre lo incómodo que era visitarme. Carmen eligió un camino diferente pero igualmente decepcionante. Estudió magisterio, se casó con un hombre que la abandonó cuando los niños eran pequeños y regresó a casa convertida en una mujer amargada que veía mi hogar como un hotel gratuito. «Es temporal, mamá», me decía cada vez que yo sugería que buscara su propia vivienda. Eso fue hace 6 años. La verdad es que, después de la muerte de Fernando, mis hijos nunca me vieron como una persona completa. Para Ricardo, yo era la madre que hay que aguantar en las fiestas. Para Carmen, yo era la canguro gratuita y la casera que no cobra alquiler. Para Paloma, yo era simplemente un obstáculo entre ella y una herencia que creía merecer. Durante todos estos años, soporté sus desprecios en silencio. Cuidé a los nietos de Carmen como si fueran mis propios hijos. Presté dinero que nunca me devolvieron. Cociné, limpié, planché y sonreí mientras ellos vivían sus vidas ignorando por completo que yo también tenía sueños, aspiraciones y, sobre todo, una inteligencia que habían subestimado gravemente. Los años después de la muerte de Fernando fueron especialmente duros. El funeral fue el último momento en que sentí que mis hijos me veían como algo más que una carga. Ricardo lloró sinceramente y Carmen me abrazó con auténtico cariño. Pero esa compasión duró exactamente 3 meses. Ricardo empezó con las insinuaciones. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No sería mejor algo más pequeño, más manejable?» Paloma era más directa. «Esperanza, tú no te das cuenta, pero mantener esta casa es un gasto enorme. Fernando ya no está para ayudarte con las reparaciones». Carmen adoptó una estrategia diferente. Se instaló de manera temporal con sus hijos y gradualmente fue tomando control de mi hogar. «Mamá, deja que yo me ocupe de las facturas. Tú no entiendes estas cosas modernas. Mamá, mejor que los niños duerman en tu habitación. La suya necesita reformas. Mamá, prepárales el desayuno. Yo tengo que salir temprano». Lo que más me dolía era la forma en que hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Un día, fingiendo dormir la siesta, escuché a Carmen por teléfono con Ricardo. «Cada día está peor, hermano. Ayer se pasó 2 horas limpiando una figura de porcelana como si fuera oro. Y no para de hablar de sus tesoros del museo. Creo que está desarrollando demencia senil». La respuesta de Ricardo fue aún más cruel. «Paloma dice que deberíamos hablar con un geriatra y también con un tasador para saber cuánto valen realmente todas esas antigüedades que tiene. Probablemente no sea nada, pero hay que asegurarse antes de... ya sabes, antes de internarme». Eso era lo que querían decir. Durante las cenas familiares, cuando yo trataba de contarles sobre mi trabajo en el museo, sobre las piezas que había restaurado o los descubrimientos que había hecho, veía sus miradas de fastidio. «Mamá, ya nos contaste esa historia del retablo gótico», decía Carmen. «Papá tenía razón, vives demasiado en el pasado», añadía Ricardo. Pero el colmo llegó en mi cumpleaños número 66. Organicé una pequeña cena, preparé mi cocido madrileño favorito y esperé que mis hijos me regalaran algo significativo. «Ricardo me dio un cheque de 50 euros para que te compres algo bonito, mamá». Carmen me regaló un jersey de talla incorrecta que claramente había comprado con descuento. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi salón rodeada de mis trastos inútiles y tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a permitir que me trataran como una vieja chocha esperando la muerte. Ya no iba a fingir que no entendía sus planes. Ya no iba a esconder lo que realmente era. El punto de inflexión final llegó cuando decidí tomarme esas vacaciones en Valencia con mi prima Elena. Era la primera vez en 3 años que me permitía un descanso. Y por supuesto, Carmen protestó. «¿Y quién va a cuidar a los niños? ¿Y si necesito algo?». Ricardo fue aún más directo. «Mamá, a tu edad, viajar sola no es prudente. ¿Y si te pasa algo?». Pero yo ya había decidido irme. Necesitaba espacio para pensar, para planificar, para recordar quién era yo antes de convertirme en la sombra de mí misma que mis hijos habían creado. Durante esos días en Valencia, mientras paseaba por el mercado central y visitaba el IBAM con Elena, recordé la mujer que había sido. Elena, que también había trabajado en museos, me escuchaba con admiración cuando le contaba sobre las piezas que había restaurado, sobre los hallazgos que había hecho,
sobre los contactos internacionales que había cultivado a lo largo de los años. «Esperanza», me dijo una tarde mientras tomábamos horchata en una terraza, «tus hijos no saben con quién se han metido. Tú siempre fuiste la más inteligente de nosotras, la que veía lo que otros no veían. ¿De verdad vas a dejar que te traten así?». Sus palabras me despertaron algo que había estado dormido durante demasiado tiempo: mi orgullo, mi dignidad, mi sentido de justicia. Esa noche, en la habitación de invitados de Elena, planifiqué mi regreso a Toledo, pero no como la madre sumisa que se había ido, sino como la mujer que realmente era. Decidí volver 5 días antes de lo previsto. Quería sorprender a Carmen, tal vez cocinar algo especial para los nietos. Lo que no esperaba era encontrar la sorpresa que me cambiaría la vida para siempre. Durante 40 años, había sido la esposa sumisa de Fernando y la madre abnegada de Ricardo y Carmen, pero también había sido algo más, algo que ellos nunca se molestaron en descubrir: una mujer inteligente, astuta y mucho más poderosa de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Los sacrificios que había hecho por esta familia eran incontables. Había renunciado a oportunidades de trabajo en Madrid y Barcelona para mantener estable el hogar. Había prestado mis ahorros cuando Ricardo montó su primera empresa y ésta quebró. Había cuidado de los nietos de Carmen durante los fines de semana para que ella pudiera rehacer su vida social. Había cocinado, limpiado y servido como una empleada doméstica sin sueldo durante décadas. Y todo este tiempo, mientras ellos me veían como una carga inútil, yo había estado tejiendo una red de conocimientos, contactos y recursos que pronto iba a usar para darles la lección más dura de sus vidas. Porque lo que ninguno de ellos sabía es que, durante todos estos años de ser solo la madre, yo había estado construyendo algo mucho más grande y poderoso de lo que sus mentes, pequeñas y codiciosas, podían imaginar. Lo que mis queridos hijos nunca supieron es que su madre tonta obsesionada con trastos viejos había estado jugando en una liga completamente diferente durante las últimas 2 décadas. Mientras ellos me veían como una viuda necesitada que vivía de la pensión de Fernando, yo había construido un imperio silencioso que me convertía en una de las mujeres más ricas de Castilla-La Mancha. Todo comenzó en 1995, cuando el museo recibió una donación privada de una colección de arte del siglo XVIII. Entre las piezas había un pequeño óleo que el donante consideraba una copia sin valor de escuela flamenca. Mis colegas estuvieron de acuerdo, pero algo en esa pintura me inquietaba. Durante mis descansos, la estudiaba con lupa. Analizaba cada pincelada, cada detalle del marco original. Después de 3 meses de investigación silenciosa, descubrí que no era una copia. Era un Jan van Eyck menor, perdido durante la Guerra Civil y dado por desaparecido. Su valor, 1,8 millones de euros. El museo me ofreció una bonificación ridícula de 1.000 euros por el descubrimiento fortuito, pero yo ya había aprendido una lección valiosa. Mi ojo experto valía mucho más de lo que nadie estaba dispuesto a pagar. Fue entonces cuando comencé mi verdadera carrera. Los fines de semana que mis hijos creían que perdía rebuscando en mercadillos, en realidad estaba construyendo una red de contactos con marchantes, coleccionistas privados y casas de subastas internacionales. Mi reputación como la mujer que ve lo que otros no ven se extendió rápidamente por los círculos especializados. En 1998, usando mis ahorros de toda la vida y un préstamo discreto, compré mi primera pieza, un aparador renacentista que un anticuario de Cuenca vendía como mueble rústico del siglo XIX por 3.000 euros. Era una pieza auténtica del siglo XVI, valorada en 120.000 euros. La vendí 6 meses después a un coleccionista alemán y obtuve mi primera ganancia seria, pero el 1960 verdadero golpe llegó en el año 2000. Un marchante de Barcelona me contactó con una propuesta. Necesitaba un socio silencioso con conocimientos técnicos para una galería especializada en arte español de los siglos XVI al XVIII. La inversión inicial era de 60.000 euros. Fernando jamás habría aprobado semejante locura, así que utilicé la herencia de mis padres que había mantenido en secreto durante años. La galería fue un éxito rotundo. En 5 años, mi participación del 30% me había generado beneficios de más de 400.000 euros, pero yo quería más. En 2005, cuando Fernando enfermó y estuvo hospitalizado durante 2 meses, aproveché para expandir mis inversiones. Compré participaciones en una segunda galería en Madrid y en una casa de subastas especializada en Sevilla. Para 2010,
Mi patrimonio oculto superaba el 1.000.000 de euros y mis hijos seguían viendo a su pobre madre preocuparse por los gastos de la luz durante la enfermedad final de Fernando, mientras Carmen se quejaba de los gastos médicos y Ricardo hablaba de optimizar recursos. Yo pagué silenciosamente los mejores tratamientos privados sin que nadie lo supiera. Cada cachivache inútil de mi casa había sido adquirido estratégicamente. El aparador que vendieron por 200 euros era una pieza auténtica del siglo XVIII que yo había comprado por 5.000 y que valía 180.000. Las estatuillas feas eran porcelanas de Sèvres originales, cada una valorada en 95.000 euros. Y la pintura horrible que colgaba en el salón era un Joaquín Sorolla menor que había adquirido por 30.000 euros en una subasta discreta y que ahora valía 1,2 millones. Pero mi verdadero secreto estaba en mis cuentas bancarias. A través de sociedades discretas establecidas en Andorra y Luxemburgo, completamente legales, por supuesto, había acumulado un patrimonio líquido de 3,8 millones de euros. Tenía participaciones del 40% en 3 galerías de arte, era propietaria silenciosa de una casa de subastas especializada y poseía una colección personal de obras menores valorada en más de 2 millones de euros. Durante todos estos años, mientras mis hijos me trataban como una carga económica, yo había estado financiando discretamente muchos de sus gastos. El coche nuevo de Ricardo en 2018, que él creía haber conseguido por un préstamo bancario favorable, había sido financiado por mí a través de un intermediario. Los estudios privados de los nietos de Carmen, que supuestamente pagaba una beca, también salían de mis cuentas secretas. Incluso había grabado conversaciones comprometedoras. Tenía registros de audio donde Ricardo y Paloma planeaban mi internamiento antes de que gaste toda la herencia en tonterías. Tenía documentación de las mentiras de Carmen sobre su situación laboral. Llevaba 6 meses sin trabajo, no 3 como me había dicho. Y tenía evidencia de cómo habían estado vendiendo mis objetos personales sin valor durante el último año, creyendo que mi vista cansada no lo notaría. El día que llegué y los encontré vendiendo mis antigüedades, no solo estaba presenciando el robo de 3,2 millones de euros, estaba viendo el momento perfecto para revelar quién era realmente Esperanza Mendoza. No la viuda indefensa que ellos creían, sino una mujer de negocios astuta que había estado esperando el momento adecuado para darles la lección más cara de sus vidas. Mi red de contactos se extendía por toda Europa. Tenía relaciones comerciales con casas de, subastas en Londres, París y Roma. Coleccionistas privados de Alemania, Suiza y Estados Unidos conocían mi reputación y confiaban en mi criterio. Había participado como asesora anónima en la adquisición de piezas para museos prestigiosos, siempre manteniendo mi perfil bajo para que mis hijos nunca sospecharan. En mi estudio secreto, un espacio que había acondicionado en el sótano de la casa y que mis hijos creían que era solo un trastero donde mamá guarda porquerías, tenía un equipamiento profesional valorado en más de 50.000 euros, lupas de alta precisión, sistemas de iluminación especializada, cámaras para documentación de obras y una biblioteca técnica que incluía catálogos razonados de los principales maestros españoles de los últimos 5 siglos. Allí también guardaba mis documentos más comprometedores. Tenía registros bancarios de todos mis movimientos financieros, certificados de autenticidad de mis adquisiciones, correspondencia con marchantes internacionales y, lo más importante, evidencia documental de todos los engaños de mis hijos durante los últimos años. Carmen, por ejemplo, había estado mintiendo sobre su situación laboral desde hacía 8 meses, no 3 como me había dicho. Tenía copias de su carta de despido por reiteradas faltas de puntualidad y actitud poco profesional. También tenía evidencia de que había estado sacando dinero de la cuenta común que usábamos para los gastos de la casa, dinero que supuestamente destinaba a emergencias de los niños, pero que en realidad usaba para sus salidas nocturnas. Ricardo y Paloma habían sido aún más creativos en sus engaños. Tenía documentación que probaba que su empresa estaba en números rojos desde hacía 2 años y que habían estado utilizando el dinero que yo les prestaba para sus supuestas inversiones para pagar deudas personales. La vez que Ricardo me pidió 20.000 euros para ampliar el negocio, en realidad los usó para cubrir las deudas de juego de Paloma en el casino de 1900 Madrid, pero lo que más me dolía eran las grabaciones. Durante los últimos 6 meses, había instalado discretamente dispositivos de audio en las zonas comunes de la casa.
Las conversaciones que había capturado eran devastadoras. En una de ellas, Carmen le decía a una amiga por teléfono: «Mi madre está cada día más senil. Ayer se pasó 1 hora buscando unas llaves que tenía en la mano. Es el momento perfecto para que Ricardo y yo tomemos control de sus finanzas antes de que las dilapide en sus manías». En otra grabación, Ricardo le explicaba a Paloma: «El médico dice que mamá puede vivir otros 10 años fácilmente. No podemos esperar tanto. Tenemos que acelerar el proceso del asilo. Una vez que esté internada, podremos vender la casa y liquidar todas esas antigüedades raras que tiene». La más cruel de todas era una conversación entre Paloma y su madre, donde Paloma decía: «Esperanza es una carga que ya no podemos soportar. Ricardo es demasiado sentimental, pero yo voy a asegurarme de que esa vieja no nos arruine el futuro. Cuando murió Fernando, debería haberse mudado a un piso pequeño y dejarnos la casa. Pero no, ahí sigue, aferrada a sus trastos como una rata acaparadora. Durante años, había estado documentando meticulosamente cada desaire, cada mentira, cada momento en que me trataron como si fuera invisible. Tenía un diario detallado con fechas, horas y testigos de cada humillación, como cuando Ricardo canceló mi cumpleaños porque Paloma tenía un compromiso social importante, o cuando Carmen me pidió que no fuera a la graduación de mi nieto porque podría decir algo embarazoso. También había invertido en tecnología de seguridad. Mi casa tenía cámaras discretas instaladas en todas las habitaciones principales, con grabación en la nube que mis hijos jamás podrían borrar. Había capturado imágenes de Carmen robando dinero de mi monedero, de Paloma llevándose objetos pequeños para tasarlos, y de Ricardo revisando mis papeles personales cuando creían que estaba durmiendo. Mis abogados, porque sí, tenía un equipo legal, no solo uno, me habían confirmado que tenía suficiente evidencia para procesos civiles y penales: apropiación indebida, estafa, violación de domicilio y, en el caso específico de la venta de mis antigüedades, receptación de bienes robados. Pero mi verdadero poder no estaba solo en el dinero o en la evidencia legal. Estaba en mi reputación profesional. Durante 40 años había construido una red de contactos que respetaban mi expertise. Un solo teléfono mío podía arruinar la reputación de cualquier marchante que hubiera comprado mis piezas robadas. Tenía la capacidad de hacer que el mundo del arte español los marcara como personas non gratas. El momento había llegado. Después de años de humillaciones, de ser tratada como una anciana inútil, de ver cómo planeaban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo, finalmente había llegado el momento de mostrarles quién era realmente Esperanza Mendoza. Y esta vez no iba a tener piedad. Esa noche, después de fingir que aceptaba la humillante explicación de mis hijos sobre la modernización necesaria de la casa, me encerré en mi habitación y tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de esta familia de sanguijuelas. Era hora de que Esperanza Mendoza mostrara sus verdaderas garras. Lo primero que hice fue llamar a Alejandro Vázquez, el mejor abogado de familia de Castilla-La Mancha. Lo conocía de mis círculos profesionales. Había manejado varios casos de arte robado para coleccionistas importantes. Eran las 2 de la madrugada, pero Alejandro entendió la urgencia cuando le expliqué la situación. «Esperanza», me dijo con esa voz tranquila que le había ganado docenas de casos imposibles. «Lo que me describes constituye apropiación indebida agravada, estafa familiar y receptación. Si tienes la documentación que mencionas, no solo recuperarás tus bienes, sino que podrás exigir indemnizaciones que los arruinarán financieramente por el resto de sus vidas». La reunión se programó para el día siguiente en su bufete de la calle Comercio, pero antes de eso, tenía llamadas que hacer. A las 6 de la mañana contacté a Mercedes Torres, la investigadora privada más discreta de Toledo. Mercedes era una ex policía nacional especializada en fraudes familiares y tenía una reputación impecable. «Señora Mendoza», me dijo después de escuchar mi historia, «he visto casos similares, pero nunca con esta magnitud económica. Si sus hijos han vendido antigüedades por valor de 3.2 millones de euros por 15.000, estamos hablando de uno de los robos familiares más grandes que he investigado. Necesito 72 horas para conseguir toda la información». Mercedes puso inmediatamente a trabajar a su equipo. Su primera tarea era rastrear a todos los compradores de mis piezas. La camioneta que había visto el día anterior tenía matrícula, y a través de sus contactos en tráfico, identificó al comprador principal, un marchante de Valencia llamado Sebastián Molina,
conocido por comprar lotes completos sin hacer demasiadas preguntas sobre la procedencia. Mientras Mercedes trabajaba, yo me dediqué a documentar meticulosamente mi caso. Saqué copias de todos mis certificados de autenticidad, fotografías profesionales de cada pieza, facturas de compra y, más importante, los registros de valoración actualizados que tenía por motivos de seguro. El aparador del siglo XVIII que vendieron por 200 euros tenía un certificado de autenticidad firmado por el reconocido experto en mueble español, Dr. Fernando Checa, del Museo del Prado. La valoración actual, 185.000 euros. Las porcelanas de Sèvres tenían documentación del propio Museo de Sèvres en Francia, confirmando su autenticidad y fechándolas en 1760. Valor unitario, 95.000 euros cada una, y habían vendido 6. Pero la joya de la corona era el Sorolla. Atardecer en la playa de Valencia era una obra menor del maestro, de 40x60 centímetros, que había adquirido en 2003 en una subasta privada en Madrid. Tenía la documentación completa, certificado de autenticidad del Museo Sorolla, análisis de pigmentos realizados por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y una valoración reciente del Comité de Autenticación Sorolla, que establecía su valor en 1,2 millones de euros. El segundo día, Mercedes me trajo las primeras investigaciones devastadoras. Ricardo no solo estaba en quiebra, sino que tenía embargos pendientes por 67.000 euros en deudas con Hacienda. Su empresa había sido declarada insolvente 2 meses atrás, y él y Paloma habían estado viviendo de préstamos personales que ya no podían pagar. Carmen estaba en una situación aún peor. Había sido despedida de la escuela no por recortes presupuestarios, como me había dicho, sino por faltas reiteradas y por haber sido sorprendida robando material escolar para venderlo. Tenía deudas de 23.000 euros en tarjetas de crédito y llevaba 4 meses sin pagar la cuota de su coche. Sus hijos, me explicó Mercedes, vieron sus antigüedades como la solución a sus problemas financieros. Según mis fuentes, han estado planeando esta venta durante al menos 6 meses. Incluso contactaron previamente a tasadores, pero cuando estos les dijeron el verdadero valor, decidieron buscar compradores menos escrupulosos. La investigación también reveló algo que me partió el corazón. Habían estado medicándome. Carmen había estado mezclando sedantes suaves en mi comida nocturna para mantenerme más tranquila y menos alerta. Por eso me había sentido más cansada y confusa durante los últimos meses. Tenían un plan sistemático para deteriorar mi capacidad de decisión. El tercer día, Alejandro me presentó la estrategia legal completa. Íbamos a proceder en 3 fases. Primero, una demanda civil por apropiación indebida y daños, exigiendo la devolución inmediata de todas las piezas, más una indemnización por daños morales. Segundo, una denuncia penal por estafa, agravada y receptación. Y tercero, una demanda por incapacitación fraudulenta, ya que habían estado documentando falsamente mi deterioro mental para justificar futuras acciones legales. Esperanza, me dijo Alejandro mientras revisábamos los documentos, con la evidencia que has reunido, no solo vas a recuperar tus bienes, vas a conseguir que tus hijos paguen indemnizaciones que los mantendrán endeudados durante décadas. Y si quieres ir más lejos, podemos demostrar que han estado cometiendo maltrato psicológico hacia una persona mayor, lo que en España puede llevarlos hasta 5 años de prisión. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que entendieran, de manera visceral y dolorosa, la magnitud de su error. Quería que experimentaran la misma sensación de indefensión que me habían hecho sentir durante años. Fue entonces cuando contacté a mi red internacional. Llamé a Markus Weber, un coleccionista alemán que había comprado varias piezas mías en el pasado, y le expliqué la situación. Markus se ofreció inmediatamente a ayudar. Esperanza, tu reputación en nuestro círculo es intachable. Si alguien te ha robado, toda la comunidad de coleccionistas europeos debe saberlo. En 24 horas, Markus había activado una red de contactos que incluía casas de subastas en Londres, París, Roma y Berlín. Cualquier pieza de mi colección que apareciera en el mercado sería inmediatamente identificada y bloqueada. Los compradores enfrentarían demandas internacionales por receptación. También contacté a Elena Marchetti, directora de la revista Arte y Coleccionismo, la publicación más respetada del sector en España. Elena y yo habíamos colaborado en varios artículos sobre falsificaciones, y cuando le conté mi historia, se ofreció a publicar un artículo de investigación sobre el caso Mendoza, cuando el arte robado viene de casa.
Esperanza, me dijo Elena. Esta historia va a resonar en todo el mundo del arte español. Nadie querrá hacer negocios con personas que roban a sus propias madres. Tu venganza no va a ser solo legal, va a ser social y profesional. El cuarto día, Mercedes completó su investigación con una revelación final que me dejó sin aliento. Ricardo y Paloma no solo habían planeado vender mis antigüedades, habían estado planeando mi muerte. En una conversación grabada en un bar de Madrid, Ricardo le había dicho a un amigo: si mi madre tuviera un accidente, todo sería mucho más fácil. Las escaleras de esa casa vieja son muy empinadas. Y, a su edad, cualquier caída podría ser fatal. Paloma había respondido: los sedantes que le está dando Carmen podrían causar mareos. Sería muy fácil que se cayera. No estaban planeando asesinarme directamente, pero estaban creando las condiciones para que un accidente fuera probable. Y después de mi muerte, habrían heredado una fortuna que jamás supieron que existía. Esa noche, mientras miraba toda la evidencia acumulada en mi estudio secreto, sentí una calma extraña invadirme. Durante 67 años había sido una mujer paciente, comprensiva, dispuesta a sacrificarme por mi familia. Pero esa mujer había muerto el día que vi a Paloma vendiendo mis tesoros como basura. La mujer que quedaba era alguien completamente diferente. Alguien con 3.8 millones de euros, contactos internacionales, evidencia legal devastadora y absolutamente nada que perder. Era hora de que mis queridos hijos conocieran a la verdadera Esperanza Mendoza. La primera fase de mi venganza comenzó exactamente una semana después del robo, un lunes por la mañana. Había pasado toda la noche despierta, no por nervios, sino por la adrenalina de quien finalmente va a obtener justicia después de años de humillaciones. A las 8 en punto, mientras Carmen preparaba el desayuno para sus hijos y fingía preocuparse por mi estado anímico tras el susto del robo, yo ya había puesto en marcha una maquinaria legal que los iba a aplastar. La primera llamada la hice al banco. Buenos días, soy Esperanza Mendoza. Quiero cancelar todas las autorizaciones que he dado a terceros para acceder a mis cuentas. La empleada, sorprendida, me confirmó que Carmen tenía autorización para movimientos de hasta 2.000 euros mensuales para gastos domésticos. Cancélela inmediatamente, le dije con una firmeza que la propia empleada notó. Y quiero un informe detallado de todos los movimientos realizados por personas autorizadas en los últimos 12 meses. El informe llegó por email 2 horas después. Carmen había estado sacando exactamente 1.950 euros cada mes durante 8 meses. Casi 16.000 euros que supuestamente eran para gastos de la casa y emergencias de los niños, pero que según las investigaciones de Mercedes, habían financiado las salidas nocturnas de Carmen y sus compras compulsivas de ropa y cosméticos. La segunda llamada fue al notario. Don Miguel, soy Esperanza Mendoza. Necesito modificar mi testamento con urgencia. Don Miguel Serrano había sido el notario de la familia durante 20 años. Y conocía perfectamente mi situación. Por supuesto, Esperanza. ¿Qué cambios desea hacer? Quiero desheredar completamente a Ricardo y Carmen, dejándoles solo la legítima estricta. Todo el resto va para mis nietos, pero en fideicomiso hasta que cumplan 30 años. Don Miguel se quedó en silencio unos segundos. Esperanza, ¿estás segura? Es una decisión muy drástica, completamente segura. Y quiero que nombren como administradores del fideicomiso a mi prima Elena de Valencia y al abogado Alejandro Vázquez. Mis hijos no tendrán acceso a un solo euro hasta que mis nietos sean mayores de edad y puedan decidir por sí mismos. La cita quedó programada para el viernes, pero eso era solo el comienzo. A las 11 de la mañana, mientras Carmen creía que yo estaba durmiendo la siesta, me reuní con Alejandro en su bufete. Esperanza, las demandas están listas. Vamos a presentar 3 acciones simultáneas. Una civil por apropiación indebida reclamando 3.2 millones de euros más, indemnización por daños morales, una penal por estafa agravada y receptación, y una tercera por maltrato psicológico a persona mayor. ¿Cuándo las presentamos?, pregunté. Mañana mismo, pero antes vamos a ejecutar la primera parte de la presión psicológica. Mercedes ha localizado a todos los compradores de sus piezas. Vamos a enviarles cartas certificadas informándoles de que han adquirido bienes robados y que tienen 72 horas para devolverlos o enfrentarse a acciones legales internacionales. Esa misma tarde, Mercedes y yo visitamos a Sebastián Molina, el marchante de Valencia que había comprado el lote principal.
Sebastián era un hombre de unos 50 años, con aspecto de quien había hecho muchos negocios sin hacer demasiadas preguntas. Cuando le mostramos la documentación de autenticidad y valor de las piezas, su rostro palideció visiblemente. «Señora Mendoza», tartamudeó, «yo compré esas piezas de buena fe. Sus hijos me aseguraron que usted había autorizado la venta porque necesitaba dinero para gastos médicos». «Mis hijos le mintieron», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y usted, como profesional, debería haber sospechado cuando le ofrecieron piezas valoradas en millones por 15.000 euros. Mercedes le entregó la carta de requerimiento. «Señor Molina, tiene 72 horas para devolver todas las piezas o será demandado por receptación a nivel internacional. Su nombre aparecerá en todas las listas negras de casas de subastas europeas y su negocio será destruido». Sebastián, visiblemente nervioso, prometió resolver la situación inmediatamente. Mientras esto ocurría, yo mantenía una fachada perfecta en casa. Durante la cena, cuando Ricardo llamó para preguntar cómo estaba llevando mamá el tema del robo, actué como la anciana confundida que ellos esperaban que fuera. «Ay, hijo, todavía no entiendo bien qué pasó. Carmen me dice que vendimos algunas cosas viejas, pero yo no recuerdo haber autorizado nada». Carmen, desde la cocina, gritó: «No te preocupes, mamá. Era solo basura vieja que ocupaba espacio. Ahora la casa está más ordenada». Yo asentí con aire ausente, mientras por dentro sonreía pensando en las cartas certificadas que llegarían a su nombre en menos de 24 horas. El martes por la mañana comenzó el verdadero espectáculo. A las 9 en punto, un agente judicial se presentó en casa con las notificaciones de las 3 demandas. Carmen abrió la puerta en bata, esperando tal vez una entrega de Amazon, y se encontró con un sobre oficial que cambiaría su vida para siempre. La escuché gritar desde mi habitación: «Demanda civil por 3.2 millones de euros, demanda penal por estafa, esto tiene que ser un error». Bajé las escaleras simulando confusión. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Por qué gritas?» Carmen, con el rostro descompuesto, me enseñó los papeles. «Mamá, alguien nos está demandando. Dicen que robamos tus antigüedades». Fingí sorpresa. «¿Robar? Pero si tú me dijiste que habías vendido algunas cosas viejas con mi permiso». Carmen se dio cuenta inmediatamente de la trampa en la que había caído. «Sí, mamá, pero yo pensé, tú estabas de acuerdo». «No recuerdo haber estado de acuerdo con nada», dije con voz temblorosa. «¿Tú vendiste mis cosas sin preguntarme?» El teléfono sonó inmediatamente. Era Ricardo, histérico. «Carmen, ¿tú has visto las demandas? Están pidiendo millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?» Carmen, llorando, le gritó: «Tú me dijiste que mamá estaba de acuerdo. Tú dijiste que eran cosas sin valor». Mientras ellos discutían por teléfono, yo subí silenciosamente a mi habitación y llamé a Mercedes. Ya recibieron las notificaciones. Fase 1 completada. Mercedes me confirmó que Sebastián Molina había contactado desesperadamente esa mañana, prometiendo devolver todas las piezas inmediatamente. El hombre está aterrorizado, Esperanza. Sabe que si esto se hace público, su reputación en el mundo del arte quedará arruinada. Para siempre. Por la tarde, las cosas se intensificaron. Alejandro había coordinado con la Guardia Civil para que se presentaran en casa a recoger evidencia de la estafa. Cuando llegaron 2 agentes uniformados, Carmen y los niños estaban en el salón viendo la televisión. «Buenas tardes. Buscamos a Carmen Mendoza y Ricardo Mendoza. Tenemos una orden judicial para incautar documentos relacionados con la venta fraudulenta de bienes artísticos». Carmen, prácticamente en shock, solo atinó a sin preguntar: «¿Fraudulenta? Pero si mi madre...» Ella, uno de los agentes, consultando sus papeles, respondió: «Según la denuncia, la señora Esperanza Mendoza nunca autorizó ninguna venta. Ustedes vendieron bienes valorados en más de 3 millones de euros por 15.000. Eso constituye estafa agravada». Los agentes se llevaron todos los documentos relacionados con la venta, los teléfonos móviles de Carmen y, más importante, las llaves del coche que habían usado para transportar mis antigüedades. Carmen quedó prácticamente sin voz, mientras sus hijos la miraban sin entender qué estaba pasando. Esa noche, cuando Ricardo llegó corriendo desde Madrid, encontró una casa en estado de sitio. Carmen lloraba en la cocina, los niños estaban confundidos y asustados, y yo seguía fingiendo ser una anciana que no entendía completamente la situación. «Mamá», me dijo Ricardo con voz suplicante, «necesitamos hablar. Ha habido un malentendido terrible.
Me senté en mi sillón favorito, el I-906, mismo desde donde había planificado su destrucción, y lo miré con ojos aparentemente inocentes. ¿Malentendido, hijo? ¿Sobre qué? Ricardo se arrodilló junto a mi sillón. Sobre las antigüedades, mamá. Carmen y yo pensamos que tú querías venderlas, que necesitabas dinero. ¿Yo necesito dinero?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Por qué iba a necesitar dinero? Fue en ese momento cuando vi la primera grieta real en su fachada. Ricardo se dio cuenta de que nunca habían considerado seriamente cuál era mi situación financiera real. Habían asumido que era una viuda pobre viviendo de una pensión, pero jamás se habían molestado en preguntarme directamente. No lo sé, mamá, admitió Ricardo. Pensamos que tal vez... ¿Pensaron?, repetí la palabra lentamente. ¿O simplemente vieron una oportunidad de conseguir dinero fácil vendiendo lo que creían que no valía nada? El silencio que siguió fue devastador. Carmen siguió llorando en la cocina. Ricardo miraba el suelo sin poder responder, y yo sentí la primera oleada real de satisfacción desde que había comenzado mi plan. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera revelación, la que los destruiría completamente, vendría en los siguientes días. Por ahora, era suficiente verlos empezar a entender que habían subestimado gravemente a la mujer que les había dado la vida, y que esa mujer ya no tenía intención de ser su víctima nunca más. El miércoles por la mañana, mientras Ricardo y Carmen creían que lo peor ya había pasado y que podrían arreglar el malentendido con algunos abogados, yo estaba desatando la segunda fase de mi venganza, una fase que no solo los arruinaría económicamente, sino que destruiría su reputación social de manera irreversible. La primera llamada la hice a Elena Marchetti, directora de Arte y Coleccionismo. Elena, ya puedes publicar el artículo que discutimos, pero ahora tengo elementos adicionales que harán la historia aún más impactante. Elena, emocionada, me pidió los detalles. Esperanza. Esta va a ser la historia del año en el mundo del arte español. Una madre experta que desmonta el robo de sus propios hijos. Es shakespeariano. El artículo se tituló La venganza silenciosa de Esperanza Mendoza, cuando los hijos roban arte millonario a su madre experta. Elena había hecho un trabajo magistral, documentando no solo el robo, sino mi trayectoria profesional, las piezas involucradas, y más devastador aún, las circunstancias familiares que habían llevado al crimen. Durante 40 años, escribía Elena, Esperanza Mendoza construyó una reputación impecable en el mundo de la restauración artística española. Sus propios hijos, Ricardo y Carmen Mendoza, la veían como una anciana senil obsesionada con trastos viejos. Nunca imaginaron que esos trastos incluían un Sorolla valorado en 1.2 millones de euros, porcelanas de Sèvres del siglo XVIII y mobiliario renacentista auténtico. Pero lo más dañino del artículo era la última sección. El caso Mendoza plantea preguntas perturbadoras sobre el maltrato hacia personas mayores en España, especialmente cuando éstas poseen conocimientos especializados que sus familias no comprenden ni respetan. El artículo se publicó online el jueves por la mañana y se viralizó inmediatamente. Para el mediodía, había sido compartido más de 10.000 veces en redes sociales, y los medios nacionales habían comenzado a contactar tanto a Elena como a Alejandro para obtener más información. Mientras esto ocurría, yo ejecutaba la segunda parte de mi estrategia, la revelación gradual de mi verdadero poder económico. El jueves al mediodía, cuando Carmen estaba en la cocina llorando por teléfono con una amiga sobre la pesadilla legal que estaban viviendo, recibí una visita que cambiaría completamente su percepción de la situación. Markus Weber, el coleccionista alemán, había volado desde Berlín específicamente para verme. Markus era un hombre imponente, de unos 60 años, que vestía trajes de Savile Row y conducía un Mercedes de alta gama. Cuando llamó al timbre, Carmen abrió la puerta y se encontró con este caballero distinguido que preguntaba por mí en un español perfecto con acento extranjero. «Buenos días. Busco a la señora Esperanza Mendoza. Soy Markus Weber, coleccionista de arte. Tengo negocios pendientes con ella». Carmen, confundida, lo hizo pasar al salón. «Mamá está... Bueno, hemos tenido algunos problemas familiares. No estoy segura de que esté en condiciones de recibir visitas de negocios». Markus me miró con esa sonrisa cómplice que habíamos perfeccionado durante años de transacciones discretas. «Señora Mendoza, me he enterado del lamentable robo que ha sufrido. Quería asegurarme personalmente de que está bien y discutir la adquisición de esa pieza de Murillo que me había prometido». Carmen se quedó paralizada.
¿Murillo? ¿Mi madre tiene un Murillo? Marcus, fingiendo sorpresa, respondió: por supuesto. Esperanza es una de las expertas más respetadas en arte barroco. Español. Sus colecciones privadas son legendarias en nuestros círculos. Se volvió hacia mí. Esperanza, ¿no les has contado a tus hijos sobre tu trabajo como asesora internacional? Fingí confusión senil. Ay, Marcus, con todo este lío de las demandas y los abogados, no he tenido cabeza para nada. ¿Tú crees que es buen momento para hablar de negocios? Marcus asintió comprensivamente. Por supuesto que no. Pero quería confirmar que nuestra transacción de 2 millones de euros sigue en pie para el próximo mes. El rostro de Carmen pasó por todos los colores del espectro. ¿2 millones de euros? Susurró. Marcus, ahora completamente metido en su papel, explicó: es un precio justo para la pieza. Aunque Esperanza podría conseguir más en una subasta pública, prefiere las transacciones discretas entre conocedores. Después de que Marcus se fuera, Carmen se sentó frente a mí con una expresión de shock total. Mamá, tú vendes arte por millones de euros. Mantuve mi expresión, confundida. ¿Yo? No, Carmen. Yo solo tengo algunas cositas que heredé de tus abuelos. Pero ese señor dice muchas cosas. A veces la gente confunde a las personas mayores con otras. Esa misma tarde, mientras Carmen intentaba procesar lo que había escuchado, llegó la segunda bomba. Elena de Valencia, mi prima, se presentó en casa sin avisar, conduciendo un BMW último modelo y vestida como la mujer de negocios exitosa que era. Prima, me dijo Elena con un abrazo efusivo, me enteré de lo que pasó por el artículo de la revista. ¿Cómo pudieron hacerte esto tus propios hijos? Carmen, que había abierto la puerta, escuchó cada palabra. Elena continuó: cuando pienso en todo lo que has logrado, en las fortunas que has manejado, en las colecciones que has asesorado, y que tus propios hijos te vean como una anciana indefensa. Elena se volvió hacia Carmen. Tú debes ser Carmen. Esperanza siempre habla de ti. Aunque después de lo que leí en el artículo, dejó la frase en el aire con una mirada de profundo reproche. ¿Qué artículo?, preguntó Carmen con voz débil. Elena sacó su teléfono. Está en todos los medios especializados. La venganza silenciosa de Esperanza Mendoza. Tu madre es toda una celebridad en el mundo del arte ahora, aunque supongo que por las razones equivocadas. Carmen leyó el artículo en el teléfono de Elena y vi cómo su rostro se descomponía gradualmente. El artículo no solo documentaba el robo, sino que incluía fotografías de las piezas robadas con sus valoraciones reales, entrevistas con expertos internacionales que confirmaban mi reputación y, lo más devastador, comentarios de lectores que condenaban duramente a los hijos desagradecidos que robaron a su madre experta. «Mamá», murmuró Carmen después de terminar de leer, «¿esto es verdad? ¿Tú realmente eres una experta en arte?» Mantuve mi expresión ausente. ¿Experta? Yo solo trabajé en el museo, Carmen. Ya sabes que mi cabeza no está muy bien últimamente. El paute. Viernes llegó con la tercera revelación devastadora. Don Miguel, el notario, se presentó en casa para la firma del Nuevo Testamento. Don Miguel era un hombre solemne que había conocido a la familia durante décadas, y su presencia oficial siempre había intimidado a mis hijos. Esperanza, anunció don Miguel formalmente. He venido para la lectura y firma de su Nuevo Testamento, tal como solicitó el lunes. Carmen, que estaba presente, palideció. ¿Nuevo Testamento? ¿Por qué mamá necesita un nuevo testamento? Don Miguel me miró consultivamente. ¿Desea que proceda en presencia de su hija? Asentí. Sí, don Miguel. Creo que Carmen debe entender las decisiones que he tomado. Don Miguel abrió su maletín y comenzó a leer. En el Nuevo Testamento de doña Esperanza Mendoza Ruiz, fechado hoy viernes. Un momento, interrumpió Carmen. ¿Por qué mamá está cambiando su testamento ahora? Don Miguel la miró severamente. Señorita Carmen, su madre tiene perfecto derecho a modificar sus disposiciones testamentarias cuando lo considere conveniente, especialmente después de los acontecimientos recientes. Carmen se sentó pesadamente. ¿Qué acontecimientos? Don Miguel consultó sus papeles. Los procedimientos judiciales por apropiación indebida que están en curso. Naturalmente, estos hechos han motivado a su madre a reconsiderar las disposiciones sucesorias. La lectura del testamento fue un golpe demoledor para Carmen. Descubrió que,
en lugar de heredar la mitad de los pocos ahorros de mamá. Como había esperado, ahora solo recibiría la legítima estricta, 1/3 del patrimonio total. El resto, incluyendo la casa, las cuentas bancarias y todas las colecciones artísticas, irían a un fideicomiso para sus nietos. Pero mamá, lloró Carmen, ¿qué patrimonio? ¿Qué colecciones? Tú solo tienes la pensión de papá y algunos ahorros. Don Miguel carraspeó. Señorita Carmen, según la documentación que su madre me ha proporcionado, el patrimonio total supera los 4 millones de euros. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen me miró como si me viera por primera vez en su vida. ¿4 millones de euros? Mamá, ¿de dónde has sacado 4 millones de euros? Mantuve mi expresión confundida, pero por dentro sonreía con una satisfacción que jamás había experimentado. La segunda fase estaba completada. Mis hijos estaban comenzando a entender que habían subestimado no solo mi inteligencia, sino la magnitud de mi poder real, pero aún quedaba lo mejor, la confrontación final, donde les revelaría no solo cuánto sabía, sino cuánto había estado planeando este momento durante años. La verdadera Esperanza Mendoza estaba a punto de emerger completamente. El sábado por la noche, había llegado el momento que había estado esperando durante décadas. La confrontación final donde mis hijos descubrirían no solo quién era yo realmente, sino hasta qué punto habían sido manipulados, estudiados y finalmente destruidos por la mujer que creían conocer. Organicé una cena familiar de reconciliación en el restaurante El Parador de Toledo, el más elegante de la ciudad. Les dije a Ricardo y Carmen que tenía algo importante que confesar sobre mi salud y mi futuro, y que necesitaba que estuvieran presentes toda la familia. Ricardo, Paloma, Carmen e incluso mis nietos mayores, que ya tenían edad para entender la situación. Cuando llegamos al restaurante, ya había preparado el escenario. Alejandro estaba cenando discretamente en una mesa cercana, con Mercedes, aparentemente como una pareja normal. Elena había venido desde Valencia y se sentaba en el bar, fingiendo esperar a alguien. Y Marcus Weber, que había decidido quedarse en Toledo unos días por turismo, cenaba solo en una mesa desde donde podía observar toda la escena. La mesa que había reservado era la más prominente del comedor principal, donde toda nuestra conversación sería perfectamente audible para el resto de los comensales. No era casualidad. Quería que hubiera testigos de lo que estaba a punto de suceder. Comenzamos con una cena aparentemente normal. Ricardo y Paloma llegaron nerviosos. Carmen estaba visiablemente angustiada, y mis nietos se preguntaban por qué toda la familia había sido convocada con tanta urgencia. Durante los primeros platos, mantuve mi papel de anciana preocupada, que necesitaba el apoyo de su familia. Hijos míos, comencé con voz temblorosa. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí. Todas estas demandas, estos abogados, estos problemas que no entiendo bien. Carmen inmediatamente intervino. Mamá, no te preocupes. Vamos a solucionarlo todo. Fue solo un malentendido. Ricardo asintió. Es verdad, mamá. Los abogados nos han dicho que podemos llegar a un acuerdo. Devolveremos las piezas y pagaremos una compensación pequeña. Todo volverá a la normalidad. Paloma, más práctica, añadió. Lo importante es que entiendas que actuamos pensando en tu bienestar, Esperanza. La casa era demasiado abarrotada para una señora de tu edad. Sonreí dulcemente y saqué mi teléfono móvil. Qué curioso que digas eso, Paloma. ¿Te importaría repetir esa parte sobre actuar pensando en mi bienestar? Paloma, confundida, repitió. Solo dije que actuamos pensando en ti. Perfecto, dije mientras detenía la grabación. Ahora tengo esa confesión también registrada. El silencio en la mesa fue inmediato. Ricardo fue el primero en reaccionar. Mamá, ¿qué estás haciendo? Documentando sus mentiras. Respondí con una claridad y firmeza que ninguno de ellos había escuchado jamás en mi voz, tal como he estado haciendo durante los últimos 6 meses. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa y la coloqué sobre la mesa. Dejemos de fingir, ¿les parece? Todos sabemos exactamente qué pasó aquí, y yo tengo documentación completa de cada paso que dieron. Abrí la carpeta y comencé a sacar fotografías. Esta es Paloma, dirigiendo la carga de mi aparador del siglo XVIII en la camioneta de Sebastián Molina. Carmen palideció. ¿Cómo tienes esas fotos? Cámaras de seguridad, respondí simplemente. Las instalé hace un año cuando noté que mis objetos personales comenzaron a desaparecer misteriosamente. Saqué más fotos. Esta es Carmen sacando dinero de mi monedero.
Esta otra es Ricardo revisando mis documentos personales en mi habitación mientras yo supuestamente dormía. Ricardo intentó interrumpir. «Mamá, ¿puedo explicar?» «Silencio», grité con una autoridad que hizo que las mesas cercanas se giraran a mirar. He pasado 67 años de mi vida escuchando sus explicaciones. Ahora van a escuchar las mías. Saqué mi reproductor de audio y lo coloqué en el centro de la mesa. ¿Reconocen esta conversación? Presioné el play y se escuchó claramente la voz de Ricardo. Si mi madre tuviera un accidente, todo sería mucho más fácil. Las escaleras de esa casa vieja son muy empinadas. La voz de Paloma respondía. Los sedantes que le está dando Carmen podrían causar mareos. Los rostros alrededor de la mesa se descompusieron completamente. Carmen comenzó a llorar. «Mamá, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», repetí con sarcasmo. «¿Planear mi muerte accidental no es lo que parece?». Mis nietos mayores miraban a sus padres con horror y confusión. Pero dejemos los intentos de asesinato por un momento. Continué con una calma escalofriante. Y hablemos de dinero, porque eso es lo que realmente les interesa, ¿verdad? Saqué los estados de cuenta bancarios. ¿Sabían que durante los últimos 5 años he estado financiando secretamente sus vidas? Le entregué unos papeles a Ricardo. El préstamo bancario favorable para tu coche nuevo en 2018. En realidad fue financiado por mí. Los gastos médicos de Fernando que tanto te preocupaban. Los pagué yo sin decírtelo. La beca de los estudios privados de los niños de Carmen. También mi dinero. Carmen sollozaba ahora abiertamente. ¿Por qué no nos dijiste que tenías dinero? ¿Por qué no me preguntaron? Respondí. Durante años me trataron como una carga, como una anciana senil, cuyo único propósito era servirles de empleada doméstica gratuita. ¿Realmente creían que me iba a confiar a ustedes? Saqué entonces los documentos más devastadores. Hablemos ahora de lo que realmente robaron. Coloqué las certificaciones de autenticidad sobre la mesa. El aparador que vendieron por 200 euros, valorado en 185.000 euros. Las estatuillas feas, porcelanas de Sèvres auténticas, 95.000 euros cada una. El cuadro horrible del salón, un Sorolla menor valorado en 1.2 millones de euros. Paloma, finalmente entendiendo la magnitud de la situación, susurró. No sabíamos. Por supuesto que no sabían. Exploté, porque jamás se molestaron en saber. Durante 40 años trabajé como restauradora de arte. Desarrollé una expertise reconocida internacionalmente. Construí una reputación profesional impecable, y ustedes me veían como la vieja loca obsesionada con trastos. Me levanté de la silla, y toda mi postura cambió. Ya no era la anciana encorvada que habían conocido. Era una mujer de negocios, segura de sí misma, poderosa. Mi nombre es Esperanza Mendoza, y soy propietaria de participaciones en 3 galerías de arte en España, asesora de coleccionistas internacionales y poseedora de un patrimonio líquido de 3.8 millones de euros. El restaurante completo había quedado en silencio, todos los comensales escuchando la confrontación. Tienen 2 opciones, continué con voz fría. Primera opción, devuelven inmediatamente todas las piezas robadas, pagan la indemnización completa por daños y aceptan públicamente su culpabilidad, en cuyo caso, recibirán la legítima estricta en mi testamento y podremos mantener una relación mínimamente civilizada. Segunda opción, siguen fingiendo inocencia, siguen tratando de manipularme, y yo procedo con todo el peso de la ley, en cuyo caso, pasarán entre 2 y 5 años en prisión por estafa agravada y maltrato a persona mayor. Sus nombres quedarán arruinados públicamente en 1960 todos los medios y serán completamente desheredados. Ricardo, con la voz quebrada, preguntó: «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto?» «Porque», respondí mientras guardaba todos los documentos. «Durante 67 años he sido subestimada, menospreciada y maltratada. Porque me trataron como si fuera estúpida cuando en realidad era más inteligente que todos ustedes juntos. Porque planearon mi muerte para robar una herencia que no sabían que existía». Me dirigí hacia la salida, pero me detuve, en la puerta del restaurante. Y sobre todo, porque finalmente llegó el momento de que entiendan que subestimar a Esperanza Mendoza fue el error más costoso de sus vidas. Alejandro se levantó de su mesa y me acompañó hacia la salida, mientras Mercedes documentaba discretamente las reacciones de shock y devastación total de mis hijos. La confrontación había terminado. La verdadera Esperanza Mendoza había emergido completamente, y mis hijos finalmente habían visto el alcance real de su error. Ahora solo quedaba disfrutar de las consecuencias,
6 meses después de aquella cena en el Parador, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo apartamento en el centro histórico de Toledo, puedo afirmar con satisfacción que la justicia finalmente se impuso. Pero las consecuencias de mi venganza fueron mucho más profundas y duraderas de lo que incluso yo había imaginado. Ricardo eligió la primera opción. 3 días después de la confrontación, apareció en mi puerta con Alejandro, con todas las piezas recuperadas y un cheque por 450.000 euros en concepto de indemnización por daños morales. Su empresa quebró definitivamente 2 semanas después, cuando los medios de comunicación publicaron la historia completa y sus clientes comenzaron a cancelar contratos. «No queremos hacer negocios con alguien que roba a su propia madre», le dijo uno de sus socios más importantes. Su matrimonio con Paloma no sobrevivió al escándalo. Paloma, que había construido toda su identidad social en torno a ser la esposa del empresario exitoso, no pudo soportar la humillación pública. Se divorció de Ricardo 6 meses después, llevándose la mitad de sus deudas y dejándolo completamente arruinado. La última vez que supe de Ricardo, trabajaba como empleado administrativo en una pequeña empresa de Guadalajara, viviendo en un apartamento de alquiler social. Carmen eligió la segunda opción, la negación. Durante 2 meses, siguió insistiendo en que había sido manipulada por Ricardo, que ella, realmente, creía que yo había autorizado las ventas y que todo era un malentendido familiar. Su terquedad le costó cara. El juicio por estafa agravada y maltrato a persona mayor se celebró en febrero, con amplia cobertura mediática. Durante el juicio, Mercedes presentó todas las grabaciones donde Carmen planeaba mi internamiento, las evidencias de los sedantes que me administraba sin mi conocimiento y los registros de los 16.000 euros que había robado de mis cuentas bancarias. La fiscal, una mujer, joven pero implacable llamada Patricia Vega, presentó el caso como un ejemplo paradigmático del maltrato sistemático hacia personas mayores en España. Carmen fue condenada a 3 años de prisión, 2 de ellos en suspenso condicionado a que devolviera el dinero robado y cumpliera trabajos comunitarios. Perdió definitivamente la custodia de sus hijos, que ahora viven con su padre en Sevilla. La última vez que la vi fue durante una vista judicial, donde había envejecido 10 años en 6 meses, y me miraba con una mezcla de odio y incomprensión que me resultó profundamente satisfactoria. Pero las consecuencias no fueron solo para mis hijos. El caso Mendoza versus Mendoza se convirtió en un precedente legal en España para casos de maltrato familiar hacia personas mayores. La Fundación Esperanza Mendoza para la Dignidad de los Mayores, que establecí con 2 millones de euros de mi patrimonio, ha financiado ya 15 casos similares en toda España, ayudando a personas mayores que han sido víctimas de sus propias familias. El artículo de Elena Marchetti ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación 2024 y fue traducido a 6 idiomas. Mi historia aparece ahora en manuales universitarios de trabajo social y gerontología, como ejemplo de cómo las personas mayores pueden ser subestimadas, incluso por sus familias más cercanas. He dado conferencias en Madrid, Barcelona y Valencia sobre la importancia del respeto intergeneracional y cuando la sabiduría se encuentra con la codicia. Marcus Weber no solo compró el Murillo que habíamos discutido, sino que me propuso formar una sociedad de inversión en arte especializada en artistas españoles emergentes. Esperanza, me dijo durante nuestra última reunión en Madrid, tu ojo para el arte y tu experiencia en el mercado español son únicos. ¿Por qué no convertimos esto en algo grande? Ahora soy socia senior de Weber Mendoza, Art Advisory, con oficinas en Madrid, Berlín y Nueva York. Mis nietos, especialmente los mayores, entendieron perfectamente lo que había pasado. Miguel, el hijo mayor de Carmen, ahora de 17 años, me visitó un mes después del juicio. Abuela, me dijo con una madurez que me sorprendió. Siento mucho lo que te hicieron mis padres. Nunca entendí por qué no te respetaban cuando eras obviamente la persona más inteligente de la familia. Los nietos menores tardaron más en comprender, pero gradualmente fueron entendiendo que su abuela no era la anciana frágil que creían, sino una mujer, poderosa e independiente que había sido maltratada injustamente. Ahora me visitan regularmente en mi nuevo apartamento, donde pueden ver mis verdaderas colecciones de arte, mi biblioteca especializada y el estudio donde trabajo en mis asesorías internacionales. La casa familiar de San Martín,
La vendí por 380.000 euros a una pareja joven de Madrid que la está restaurando con respeto por su historia. Con ese dinero, más la indemnización de Ricardo y los beneficios de mis sociedades artísticas, mi patrimonio ha crecido hasta los 4.2 millones de euros. No está mal para una vieja chocha obsesionada con trastos, ¿verdad? Mi nueva vida es exactamente lo que siempre soñé, pero nunca me permití tener. Vivo en un apartamento elegante en la plaza de Zocodover, con vistas a la catedral y a todo el casco histórico de Toledo. Tengo una asistenta que viene 3 veces por semana, no para cuidarme, sino para mantener limpio el espacio mientras yo viajo por Europa asesorando coleccionistas y visitando subastas. Hace 2 meses estuve en Londres trabajando con Sotheby's en la autenticación de una serie de obras atribuidas a Zurbarán. El mes pasado, en París, ayudé a un coleccionista privado a detectar una falsificación de Goya que habría costado 3 millones de euros. Mi reputación profesional, lejos de verse dañada por el escándalo familiar, se ha fortalecido. El mundo del arte respeta a las personas que defienden sus principios, incluso contra sus propias familias. Los medios de comunicación siguieron mi historia durante meses. Aparecí en programas de televisión, di entrevistas en radio y colaboré en un documental para TVE sobre mujeres mayores empoderadas en España. Mi historia se convirtió en símbolo de que la edad no significa debilidad y de que la experiencia y la sabiduría pueden ser armas poderosas contra la injusticia. Paloma, curiosamente, fue quien mejor entendió la lección. 6 meses después del divorcio, me envió una carta de disculpas sincera donde reconocía que había subestimado completamente tanto mi inteligencia como mi dignidad. Esperanza, escribía. Paso mis días preguntándome cómo pude ser tan ciega. Ricardo y yo creamos una imagen de usted que no tenía nada que ver con la realidad, y pagamos el precio por nuestra arrogancia y codicia. La verdadera revelación de todo este proceso ha sido redescubrir quién soy realmente. Durante décadas, había permitido que mi rol de esposa y madre definiera completamente mi identidad. Fernando, aunque era un buen hombre, me veía como su compañera doméstica. Mis hijos me veían como su proveedora de servicios gratuitos. Incluso yo misma había comenzado a creer que eso era todo lo que era. Pero la mujer que emergió de este proceso de venganza es alguien completamente diferente. Una empresaria exitosa, una experta reconocida internacionalmente, una mujer independiente que toma sus propias decisiones y vive según sus propios términos. A los 68 años, finalmente he encontrado mi verdadera voz. ¿Me arrepiento de haber destruido las vidas de mis hijos? No. Durante años me sacrifiqué por ellos. Los amé incondicionalmente. Les di todo lo que tenía, y ellos respondieron tratándome como basura, robándome, mintiendo sobre mí, e incluso planeando mi muerte. Las consecuencias que enfrentan ahora son el resultado directo de sus propias decisiones. ¿He sido cruel? Quizás, pero durante 67 años fui amable, comprensiva, sacrificada y sumisa, y eso solo me llevó a ser tratada como una alfombra. A veces, la crueldad es la única respuesta apropiada a la injusticia sistemática. La lección más importante que he aprendido es que el respeto no se regala, se gana, y una vez que lo pierdes, puede ser imposible recuperarlo. Mis hijos perdieron mi respeto hace años, cuando decidieron que sus necesidades eran más importantes que mi dignidad. Lo que pasó después fue simplemente la consecuencia natural de esa pérdida. Ahora, mientras termino de escribir esta historia desde mi estudio, rodeada de mis verdaderas obras de arte y con una agenda llena de compromisos profesionales internacionales, puedo decir con absoluta certeza que la venganza de Esperanza Mendoza fue un éxito completo. No solo recuperé mis bienes y obtuve justicia legal, recuperé algo mucho más valioso, mi identidad, mi dignidad y mi poder personal. Y eso, queridos lectores, no tiene precio. Como dice el refrán español, la paciencia tiene límites, pero la justicia es eterna. Yo solo necesité 67 años para encontrar los míos.